Buenos negocios. Buenos negocios ya está aquí. Muy buenas a todos los espectadores del programa Buenos Negocios y muchísimas gracias por la fidelidad de su sintonía una semana más. Y como siempre en tu programa Buenos Negocios te estamos trayendo informaciones que te dan acompañamiento en el emprendimiento y hacia la empresarialidad. Y en el día de hoy vamos a estar hablando justamente con un entrevistado que si hay algo de lo que sabe es de ese acompañamiento en el que podemos decirle a un emprendedor cómo tener sabiduría financiera para moverse hacia el próximo nivel, y obviamente ese es el camino que queremos seguir cuando vamos hacia la empresarialidad. Y con nosotros estará en el día de hoy José Antonio Delgado Núñez. Bueno, José Antonio, que le decimos Tony Núñez de cariño, y ese es el nombre por el que lo conocemos, ya conoce un poco de República Dominicana, pero él realmente es mexicano, vive en México y nos está acompañando desde allá. Así que para nosotros una gran bendición poder estar contando con un invitado internacional. Ustedes saben que aquí en el programa Buenos Negocios tenemos relaciones preciosísimas y además siempre les fomentamos a ustedes que hagan ese trabajo, ese networking, ese conectar local, nacional e internacionalmente, porque siempre es buen negocio tener una buena red de contactos. Y en el caso de Tony Núñez es el ejemplo de que el programa Buenos Negocios vive lo que predica. Aquí un poquito de Tony antes de que arranquemos con la entrevista y le demos la bienvenida. Él es originario de Iguala de la Independencia, Guerrero, México. Estudió contabilidad en la preparatoria de Economía en la IPN en la Ciudad de México, y después obtuvo una beca otorgada por el Estado de Israel para estudiar estrategias de apoyo a la microempresa en Haifa, Israel. Señores, esto es muy importante que presten atención de esto, porque no es lo mismo cuando nosotros hablamos con entrevistados que dan estrategias para las medianas, pequeñas y grandes empresas, para las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las MIPYMES, que aquí en República Dominicana las vemos juntas, y vemos que en algunas localidades de Centroamérica se ven como las pymes, las micro nos incluyen. Nosotros tenemos un ecosistema muy particular y no es lo mismo hablar de estrategia desde la experiencia que cuando se combina además con un background académico. Por eso es que yo siento que en Tony tenemos esa joya particular. Y él cursó las especialidades de posgrado en la UNAM, en la ESCA y en la ITAM sobre microfinanzas, en finanzas corporativas y además de preparación y evaluación de proyectos respectivamente. Realizó el programa de alta dirección en capital privado en la IPADE, cuenta con diplomados de finanzas de la UNAM, asesor en estrategias de inversión en el BMV, y planeación y evaluación de negocios inmobiliarios en el ITEMS. Hizo cursos sobre análisis financiero para el otorgamiento de crédito en el ITEMS y periodismo narrativo en podcast en el Ibero. Al presente estudia teología. Señores, se van a dar cuenta de que Tony maneja muy bien todos los términos de finanzas. Evidentemente su experiencia lo avala. A nivel de trabajo vamos a hablar muy poco de eso porque ya él se estará presentando. Y a mí me gusta mucho que él nos comparte que sus áreas de interés están relacionadas con la contabilidad, la economía, las finanzas y los negocios. Y actualmente vive en el estado de Morelos, en México. Esto nos debe llenar de esperanzas porque sabemos que gran parte de las debilidades que tenemos para estar en lo en el buen manejo de la estrategia y los negocios. Bienvenido, Tony, ¿cómo estás? Hola, Ana Luisa. Hola, Tony, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Qué bendición tenerte. Pues muchas gracias a ti, Ana Luisa, por haberme invitado, y también gracias a Mayra Holguín, que me refirió con ustedes. Y pues bueno, el tema es que sí, ciertamente, actualmente estoy trabajando en una institución educativa muy importante a nivel nacional. También estoy haciendo algunas cosas en temas digitales con empresas dedicadas a la construcción. Hago podcasts relacionados a la economía, a las finanzas, a los negocios, y estoy lanzando algo que le nombré el ADN de una startup, de una empresa de reciente creación, porque desde el año pasado he venido detectando que hay ciertas
ciertos elementos que no se consideran en el momento de estar tomando decisiones por parte de los empresarios. Pero bueno, gracias por esta invitación y estoy a tus órdenes. Gracias a ti, Tony. La verdad es que me encanta ese espíritu emprendedor que siempre tienes en juego. Digo siempre porque Tony ya es de la familia del programa Buenos Negocios. Tenemos entrevistas previas que ha sostenido con María y ahora pues el privilegio me toca a mí. Y evidentemente siempre que hablamos contigo nos damos cuenta de que sabes cómo poner en buen uso tus conocimientos en diferentes industrias, en diferentes sectores y en diferentes tipos de empresas. Y eso habla mucho de esa maleabilidad, de esa adaptabilidad que siempre queremos ver en una actitud emprendedora. En el día de hoy, ciertamente qué bueno que lo mencionas, porque en eso es en lo que nos queremos enfocar, en este concepto que has desarrollado y que has nombrado el ADN de una startup. A mí me encanta porque yo creo que las startups, si bien es cierto, todas son distintas, también es cierto que hay algunas reglas básicas, algunos conceptos básicos que todos los negocios debemos respetar, porque muchas veces yo hablo de que las leyes del mercado y las leyes de los negocios responden como a la ley de la gravedad. Están ahí, van a responder a sus propios criterios, van a funcionar como funcionan y nosotros necesitamos aprenderlas, conocerlas y manejarlas. Así que danos una introducción de qué es esto del ADN de una startup y cómo te inspiras a llegar a ese concepto. Bueno, yo llego aquí porque hace tiempo, estudiando un programa de alta dirección, encuentro un esquema financiero básico para todas las empresas donde se resume la información que una persona que toma decisiones o que tiene que tomar decisiones viendo sus estados de resultados puede entender qué es lo que está pasando en su empresa. Ese fue el primer acercamiento, pero después me empiezan a invitar a dar algunas charlas y voy descubriendo algunos esquemas que están descritos en diferentes casos de negocios o también en algunos libros o también con algunos profesores que yo tomé clases, y voy tomando estos esquemas, es decir, imágenes de cómo podríamos ver nuestra empresa sin complicarnos en meter elementos muy puntuales como analizar números por números. Cuando digo imágenes muy concretas, yo no sé si en República Dominicana jueguen algo que se llama el avión, donde son círculos, se hacen círculos y unos cuadritos y alguien va brincando y saltando, y conforme juegan más personas, pues se le complica más al que sigue, ¿no? Porque tiene que brincar más lejos. Y lo que yo busco es que con esto del ADN de una startup, los emprendedores y los empresarios tengan esquemas donde vean y conozcan la situación real de su empresa, pero como si fuera un juego. O sea, cuando están tomando decisiones dicen, esto tiene que ver con este esquema, esta parte que estoy viviendo tiene que ver con este otro esquema. Entonces, ¿cuáles son los esquemas? Primero, los esquemas vienen respaldados por cierta información. ¿Qué información existe? Muy sencilla, que el 90% de las personas que emprenden, que de las personas que emprenden, los que utilizan recursos propios son el 90%. 28% utilizan recursos familiares y 11% utilizan algún tipo de crédito. Y pues acá en México ha habido políticas públicas que incentivan el emprendimiento y solamente han podido tomar el 5% de estos recursos que ofrecen. Pero después de 3 años, la historia no cambia mucho. El 85% del dinero que consiguen son recursos propios, el 28% son recursos de familiar, el 16% son de recursos familiares y el 20% son pues crédito bancario o de alguna institución financiera. Y siguen obteniendo el mismo 5% de recursos públicos. Es decir, a lo largo del tiempo, lo único que va a hacer funcionar una empresa son los recursos propios que va generando su proyecto. Y también hay un tema importante, se menciona que casi el 70% de los que son emprendedores ya han tenido un fracaso alguna vez en la vida.
Y estos factores de fracaso están relacionados a un tema importante: falta de conocimiento del mercado, que en la mayoría son hombres los que tienen esta debilidad, y mala administración de negocios, que en la mayoría son hombres también. Las mujeres también, pero en un porcentaje menor. Pero hay algo que coincide en cuanto al tema financiero: la falta de fondos para poder estar operando los lleva al fracaso, y en el porcentaje es el mismo para hombres y para mujeres. Entonces estos antecedentes son importantes, y dentro de los esquemas que vemos es que a lo largo del tiempo, los primeros meses, los primeros años, la empresa tiene un consumo de recursos muy importante, y que muchas veces el emprendedor no considera el consumo de recursos, y tampoco considera que es posible que en los primeros meses o en el primer año su proyecto fracase. Están pensando en que les va a ir bien, pero ha habido estadísticas que dicen que de 4 empresas que se abren, 3 fracasan, y la razón tiene que ver con el dinero. Y yo lo que creo es que toda empresa de reciente creación tiene un ADN relacionado a la contabilidad, a los negocios, a las finanzas y a las decisiones económicas que cada emprendedor vaya teniendo. Me encanta el enfoque que le estás dando al éxito y al fracaso de los primeros 3 años, porque como mentores que somos, porque sé que también mentoreas muchos negocios y asesoras a muchos empresarios, desde esa perspectiva usualmente nos encontramos con una conversación que tal vez es muy simplista, que dice, bueno, como no estamos teniendo muchos clientes, pues por eso estamos fracasando. Sin embargo, tú traes una conversación que es del otro lado, es todo lo que tú puedas controlar para poder sobrevivir en el tiempo de vacas flacas, es aquello que deberías estar resolviendo antes de empezar el negocio. Háblanos un poco de cuáles son algunas de las estrategias, algunos de los criterios y esos casos de éxito y esos casos de fracaso que ves, porque no se han enfocado lo suficiente o porque se enfocan de forma correcta en ese equipamiento de recursos que dependiendo del autor que estemos estudiando le llaman capital de trabajo y forma parte de ese proceso de inversión. Muchas veces vemos en el programa Buenos Negocios y en la marca Nace un Emprendedor, donde trabajamos con muchos emprendedores, que no están dándole la atención requerida y muchas veces ni siquiera saben que existe el concepto de incluir en la inversión un acápite de capital de trabajo. Y creo que ya estamos entrando en materia, ya nos sumergimos el ADN del startup y empezar a hablar de esa primera parte de ese proceso. Yo quisiera mencionar que ciertamente el tema de capital de trabajo es un término contable, pero más que irme específicamente a esa área de la contabilidad, yo quisiera comentar 2 elementos importantes. Uno de los fracasos que mencionan también los emprendedores es que los clientes no pagan a tiempo. Entonces, tengo clientes, pero no me pagan a tiempo. Y cuando yo tengo clientes, tengo la decisión de tener clientes, o puedo tomar la decisión de tener clientes donde yo les preste un tiempo, dinero, o darles crédito por eso que me están comprando, o que me paguen en efectivo en ese momento. Pero sucede algo. Yo tengo que considerar que si son 15 días lo que le doy al cliente, 45 días o 90 días a este cliente, yo le estoy financiando a este cliente ese tiempo. Entonces yo tengo que tener los recursos necesarios para poder estar operando. Dentro del esquema que yo presento en el ADN de una startup, primero yo presento el ciclo que existe en un negocio. Primero levantan capital, después este capital lo invierten y después se van a la operación. El tema que estamos invirtiendo en clientes, no solamente estamos invirtiendo en mercancía o en algún inventario, estamos también invirtiendo en clientes. Es decir, ya compramos tal vez alguna mercancía, un bien que vamos a comercializar, o materias primas que vamos a convertir en un bien final, pero también les vamos a tener que prestar un tiempo, les vamos a tener que dar un periodo para que los clientes nos paguen, y estamos invirtiendo en ellos. Y muchas veces no vemos cómo se da el ciclo del dinero en cuanto sale la mercancía, en cuanto pasan estos días y nos pagan. Y lo representamos en un esquema donde vemos el tiempo que va pasando y va midiendo, igual
con dibujos muy sencillos, donde se ve una persona que está consiguiendo dinero y después está contratando un cocinero, algunos elementos para cocinar, etcétera, etcétera, y vamos haciendo pues un circuito y al final esta persona se queda sin fondos. ¿Por qué? Porque el dinero no le alcanzó. Y yo estaba hablando acerca de también del esquema del momento donde una persona consigue dinero, invierte y empieza a operar. ¿Qué pasa con esta persona? Esta persona no está llevando el control de esa operación, no lleva una contabilidad, entonces no se da cuenta lo que está pasando con su negocio. Y la contabilidad es muy importante para poder tomar decisiones financieras. Y es por eso que nosotros tenemos que pensar que una empresa de reciente creación tiene elementos que considerar que están relacionados a la contabilidad, a la economía, a las finanzas y a los negocios. Me encanta, o sea que traemos 3 puntos álgidos de cosas que debo estar considerando antes de arrancar y además ser consciente de que una vez arranque debo de darle el espacio que le corresponde a la contabilidad y a las finanzas. Esos puntos previos de repente puede ser la inversión que voy a estar haciendo, ese capital de trabajo que quiero tener y en el capital de trabajo además considerar el financiamiento que le voy a dar a mis clientes si yo quiero vender a crédito, si tomo la decisión de vender a crédito. Me encanta. Cuando nosotros estamos hablando de este ADN de las startups, ¿cuáles son los otros momentos críticos o los otros criterios críticos que tú puedes ver que en esa operatividad de repente puedas decir, bueno, en mi experiencia veo que usualmente hay una piedra de tropiezo en estos puntos? Háblanos un poco de eso que tú has observado. Sí, más que mencionar el tema de capital de trabajo, a mí me gustaría mencionar que son los fondos necesarios que voy a requerir para poder estar manteniéndome en la operación. Porque si nosotros nos vamos a términos, por ejemplo, como capital de trabajo, balance general, estado de resultados, bueno, podemos decir, ¿de qué me está hablando esta persona? Pero si le decimos, oye, tú tienes que tener fondos suficientes para que tú compres mercancía, la vendas y des un periodo de gracia a la persona o un periodo de tiempo para que esta persona te pague y tengas el dinero suficiente, pues dice, sí, ya me va quedando menos y esto puedo seguirlo reinvirtiendo y me puedo esperar un tiempo a que esta persona me pague para cuando me pague volver a reinvertir. El ciclo del negocio que yo mencioné hace rato. ¿Qué he visto? Bueno, resulta que hay un tema. En los negocios hay un punto muy importante, la parte comercial. Es decir, ¿a quién le vamos a vender lo que nosotros tenemos? Y decimos, bueno, tenemos 3 tipos de clientes diferentes que les vendemos a unos en efectivo y otros a crédito. Y el tiempo que yo le estoy ofreciendo a esos clientes es diferente. Pero finalmente, este dinero se tiene que ver recuperado en algún momento y el que lleva las finanzas, que muchas veces es el mismo emprendedor, y eso es bueno para los emprendedores, para el ADN de su empresa de reciente creación. Pero ¿qué pasa cuando una persona lleva el dinero y otra persona lleva la parte de comercialización? Tal vez se enfrente a una negociación donde le digan, oye, yo sí te quiero comprar, pero en lugar de tus 45 días, dame por favor 60, 15 días más. Y esta persona dice, pues el negocio está bien, me van a comprar lo doble, lo triple, o nunca me habían comprado tanto y me conviene. Y toma la decisión de decirle que sí y regresa al rato con el financiero con el que llevan los dineros y le dice, oye, ¿sabes qué? Vendimos muchísimo. Muy bien. Y entonces se pone a hablar de la utilidad que van a obtener. Y pasa el tiempo y dicen, oigan, pues resulta que tenemos una utilidad, no sé, del 10%, del 20%, del 50%, pero no tenemos dinero, no nos han pagado. Entonces, es un elemento que tenemos de considerar. Un escenario ideal es que el emprendedor tenga muy a la mano la liquidez, el tema de la liquidez y también el tema de la rentabilidad de lo que está haciendo. Y esta separación en lo que está haciendo la parte comercial y la parte que está llevando el dinero, la administración del efectivo, por llamarlo así, a veces están separadas, no están comunicadas, y precisamente lo que busca el ADN es presentar en un modelo de negocio muy sencillo, con 9 módulos, que mucha gente lo utiliza solamente para hacer una lista de lo que debe llevar este modelo de negocio. Lo utilicemos para ver más bien una balanza donde tengamos nuestros egresos
nuestras ventas contra, iba a decir nuestros ingresos con nuestros egresos, pero en términos financieros hay una gran diferencia. Más bien, lo que vendo contra lo que yo tengo en utilidad, y en ese periodo cuánto estoy generando de liquidez en el negocio. Entonces, no quiero utilizar términos que podrían decir, es que este es el tema de la contabilidad, este es el tema financiero. Más bien, ¿cuánto vendo? ¿Cuánto me genera de dinero, de liquidez, eso que estoy vendiendo? ¿Y cuánta ganancia tengo en ese proceso? Es lo que yo podría comentarte, Ana Luisa. Eso está súper valioso y me gusta mucho la conciencia que tienes sobre la alergia que muchas veces provoca la conversación de contabilidad. Y es verdad, las cosas hay que aplatanarlas. Muchas veces nos encontramos con microempresarios que están apenas empezando dando sus pasos para de repente transformar un negocio que ha sido muy pequeño por 7 años y de repente dirías, es que ya es un emprendedor. Bueno, es que ha pasado tanto tiempo que ya ese es un microempresario porque tiene un cierto nivel de estabilidad, ya se ha establecido de una manera, pero en esas conversaciones entonces hablamos de, tú estás consciente de lo que entra y de lo que sale y ya con eso pues empezamos a ir aterrizando la conversación. Me gusta mucho cómo traes el tema del modelo económico, porque a veces, y esto es un error clásico, el emprendedor es tan bueno haciendo lo que hace y vendiendo lo que vende, que no se detiene a ver todas las partes de su modelo económico. ¿Tú sientes que esto se ve reflejado luego más adelante en la gestión financiera? Sí, porque precisamente está en el término, primero, necesitamos tener claridad. ¿En qué etapa se encuentra el emprendedor? Tú dijiste 7 años. En cada etapa que tiene este emprendedor, el primer año, va a necesitar dinero. Ese dinero que tiene, pues ya lo vimos, lo puede tener de él mismo, del mismo negocio conforme va avanzando el negocio, pero también puede llegar un momento en que lleguen inversionistas o proveedores que le digan, oye, ya vi cómo estás funcionando, llevas bien las cosas, te voy a dar mercancía por 30 días, me las pagas en 30 días, o puede haber un banco que diga, oye, ya vi que vas bien, te voy a prestar, o también puede haber alguien que se vea interesado en participar como inversionista. Lo que yo quiero presentar con el ADN de una startup es que una cosa es la empresa y otra cosa es el emprendedor que está tomando decisiones conscientes, pero que ese emprendedor no se vea solamente como un emprendedor, que se vea como un inversionista, donde está consiguiendo de una fuente de recursos el dinero suficiente para poder invertirlo en algo que le va a generar más dinero y que tiene que tener contabilidad, tiene que tener un modelo de negocio, tiene que saber un poco de finanzas y que tiene que saber también tomar decisiones económicas, porque muchas veces no tomamos decisiones económicas. Por ejemplo, ¿por qué tener una empresa que venda comida o por qué tener una empresa que se dedique a la logística? ¿Cuál es la decisión que debo de tomar ahí? Entonces, sí se ve que hay que tomar una decisión económica en ese momento. Entonces, esas son las partes que yo estoy buscando. Y ojo, no quiere decir que la contabilidad no la vayan a ver algún día y la tengan que aprender, pero lo que tienen que hacer mientras están aprendiendo, tienen que voltear a ver al contador y decirle, oye, ¿de dónde sacas esto? ¿Qué significa esto que estás anotando aquí? Y el contador le va a decir, mira, tú compraste esto y vendiste tanto y por eso lo estamos reflejando aquí. Entonces el emprendedor o el empresario tiene que saber de dónde salen esos números y tomar decisiones para que la empresa sobreviva, porque finalmente cuando emprendemos, uno de los objetivos claros que tenemos que entender o que tener es que es posible que la empresa no sobreviva y la tenemos que hacer sobrevivir en el corto plazo. Y el ADN de una startup lo que busca es que en el corto plazo sobrevivan las empresas. Claro que sí, me encanta. Vamos a hablar un poquito más de esa habilidad, de esa competencia que se llama tomar decisiones.
em, estamos hablando con un emprendedor o con un empresario o con una persona que tiene proyectos y que todavía no sabe bien si va a desarrollar esos proyectos desde la empresa en la que está empleado o que va a ser emprendedor. Y usualmente cuando empieza ese proceso de toma de decisiones, nos damos cuenta de que las primeras decisiones críticas están ahí, cuando ya no tienes solamente una idea, sino que ya tienes un deseo claro de algo que quieres crear. Y en ese momento, y esta es una conversación común, ¿cómo mejoro mi capacidad de tomar decisiones? ¿Qué consejos tú les darías a todos nuestros espectadores para ser mejores tomadores de decisiones? Pues es una decisión económica, realmente, este ejemplo que está usted comentando. Pues es una decisión económica este ejemplo que mencionas, Ana Luisa. Ahorita me hiciste recordar a un par de profesoras que tuve de Argentina, muy buenas en temas de proyectos, donde ellos plantean algo, es decir, yo soy empleado, un ejemplo, gano 2,000 pesos o $2,000, vamos a poner en dólares, gano $2,000 al mes y yo quiero emprender. Bueno, mi emprendimiento me va a hacer ganar estos mismos $2,000, ¿no? Un ejemplo. Entonces, ¿cuál es la decisión? Pues que finalmente, si trabajo voy a ganar 2,000 y si me emprendo voy a ganar 2,000. ¿Tomo la decisión? ¿Me conviene? Yo no la tomaría. ¿Por qué? Porque sin ningún riesgo estoy ganando $2,000. ¿Sí? Después, ok, ya está. Veo que allá me van a pagar, voy a ganar por hacer ese negocio $3,000. Ok, muy bien. Pero en el momento en que yo me estoy yendo a ganar esos $3,000, estos $2,000 que ganaba antes, ya no los gano. Entonces, ¿quién me los tiene que dar? Me los tiene que dar el emprendimiento. Entonces, realmente el beneficio que yo estoy obteniendo ahí son de $1,000. La pregunta es, ¿me conviene? El tema es, pues sí, porque yo estoy ganando lo anterior. Sí, pero ese margen de $1,000 es suficiente para que yo pueda hacer cumplir mis objetivos como persona. Entonces vamos añadiendo algunos elementos donde vemos, antes de hacer esto, ganaba esto, después de hacerlo, ya no lo gano. Pues entonces representa un costo. Al momento de dejar de tener ese beneficio, va a representar un costo por hacer ese proyecto. Eso es lo que yo podría mencionar, sin entrar en tantos detalles, porque finalmente tendremos que utilizar algunos elementos para poder explicar esto, y que finalmente no es el objetivo del ADN de una startup. Queremos hacer las cosas muy sencillas, con ejemplos muy sencillos, para que la gente diga, sí me conviene hacer esto. Y que sí, la claro, gente pero me gusta mucho el tema de que hablas de que el emprendedor no solamente toma la decisión porque le apetece hacer el emprendimiento, porque usualmente el emprendedor es apasionado con aquello que quiere hacer, sino que además pues toma en consideración qué estaría dejando de ganar, si me conviene, y que esté en esa comparativa consciente, que esté como consciente de todos los elementos que están en juego en la decisión. Y creo que ese es un muy buen consejo. Ya ahora mismo, acercándonos al cierre de este espacio, la verdad que agradecerte esta entrevista tan enriquecida. Hemos tratado de meter mucha información en un espacio pequeño, pero creo que ha sido información que ha llegado en un formato muy digerible. Yo quisiera que tú nos dieras ese último mensaje de cierre, yo sé que eres un hombre de Dios lleno de esperanza, y esa bocanada de esperanza con la que dejas a un sector que siempre está batallando, porque una de las características de las MIPYME y de los emprendedores es que todos los días se levantan temprano a enfrentar las batallas del día a día. Ese mensaje con el que tú los dejas, y además conectando con algo tan estructurado, pero al mismo tiempo tan digerible y práctico como el ADN de una startup. Pues bueno, una de las cosas que creo que sí comentaste fue que estudio teología, ¿no? Tengo un año estudiando teología, he hecho otras actividades relacionadas a la fe y a la fe cristiana. ¿Y qué podría decir? Que esto tiene que ver mucho con previsión. Es decir, tenemos que prever, tenemos que ser sabios para poder tener un negocio. No todo se resuelve con dinero. Es decir, puedo tener, no sé, $1,000,000 y entra ahí una decisión económica. ¿Qué hago con $1,000,000? ¿Lo invierto en una empresa que me da un rendimiento de $10 al año?
o lo invierto en un banco que me da $100 al año, o qué hago con eso. Entonces, tiene que ver con una decisión económica, pero considerando lo que tú acabas de comentar, yo quisiera decir algo que está expresado en la Biblia, que dice, si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? Y eso les podría decir, es decir, tenemos que hacer ciertas consideraciones, aunque sé que la aplicación teológica no se refiere a eso, pero para esto lo quiero mencionar. Tenemos que hacer previsiones, tenemos que hacer un proyecto, tenemos que ver si ese proyecto funciona, ya que estamos decididos a implementar, ejecutar el proyecto, tenemos que ver cuántos son los fondos necesarios que debo de considerar para poder mantener en operación ese negocio durante un año. También establecer el tiempo que yo voy a poder prestarles o invertir en mis clientes para que no me cause ningún compromiso que tenga que verme sin liquidez y que después tenga que cerrar el negocio. ¿Y qué más tengo que considerar? Que cuando yo consigo dinero de alguna fuente, de alguien que me está dando dinero, esa persona va a querer recibir un premio. Lo que yo venda, lo que yo produzca y venda, tiene que tener un premio mucho mayor para regresarles su dinero y también lo que me están cobrando por ese préstamo. El dinero tiene precio. El dinero tiene precio y muchas veces los emprendedores o los empresarios nos dicen, mi dinero sin moverse, sin hacer nada, en el banco me dan 5%. Y esa consideración no la tienen. También es que el dinero tiene que generar rentabilidad. Tiene que generar liquidez, tiene que generar rentabilidad, y más bien el emprendimiento tiene que generar una liquidez y tiene que generar rentabilidad. Y eso lo podemos ver cuando comparamos la fuente de recursos y las inversiones que nosotros estamos haciendo. Se dicen muchas cosas de los emprendedores para convencerlos en meterse en muchísimas cosas, pero desde un emprendedor que va a crear su propia empresa con algunos socios o en solitario, debe de entender que él es un inversionista y que va a invertir en algo que le va a generar un rendimiento en un tiempo determinado con cierta liquidez determinada. Eso es lo que yo podría comentar. Me encanta, Tony, porque definitivamente si hay algo que podemos ver en nuestro manual de vida llamado la Biblia, es que tenemos ahí una serie de lineamientos sobre cómo tomar decisiones financieras que son muy sabias. Y me gusta el enfoque que traes de una publicación bíblica en la que me dices, emprendedor, emprendedora, empresario, empresaria, responsabilízate de que puedas llegar al final del trayecto. Empieza a tomar decisiones desde ahora mirando ese largo plazo, hacia dónde vas. Eso está hermosísimo. Tony, agradecerte el tiempo que has estado con nosotros, esperar volverte a tener pronto con nosotros y pedirte que nos dejes con tus redes sociales para aquellos que nos están escuchando, que quieran seguirte o quieran conectar contigo, que sepan dónde encontrarte. Pues estoy en LinkedIn como Antonio Delgado, ahí me pueden mandar información. Y pues estoy para servir. Me pueden encontrar como Antonio Delgado o como José Antonio Delgado Núñez y estoy para servirles. Muchísimas gracias, Tony. Pues será todo hasta ahora. Señores, desde el programa Buenos Negocios, felices y contentos de haber tenido este manjar en el día de hoy y será hasta la entrega de la próxima semana. Feliz resto de domingo.